Buenas noches y bienvenidos a Tiempo Presente. Lo que siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por hacernos un huequito ahí junto a ustedes en el sofá, gracias por dejarles luego discutiendo de lo que les parece, lo que nosotros hemos hablado. En definitiva, muchas gracias por estar ahí una semana más. Y bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen la tertulia, a mi izquierda Esmeralda Cabrera. Buenas noches, Esmeralda, ¿qué tal? Buenas noches, bien. ¿Cómo ha ido la semana? Bien. Bien, luchando Sí. siempre, luchando. ¿Cómo llevas lo de tu hija de mandarla para Madrid? Mal, Fue un fatal. poquito mal, sí, buscando mecenas por si alguien se anima, algún político le da y me llama y me escribe. Qué vergüenza. Bueno. Sí. Y a mi derecha, pues como siempre, José Luis Benítez. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Fenomenal, muy bien, Sí. muy bien. Muy bien. Pues mira, porque antes de empezar, yo quiero hacer un llamamiento. Esmeralda tiene una hija que es un crack en la danza, pero un crack, o sea, tenían que verla ustedes. Entonces, vamos a ver, primero, se tiene que marchar de aquí, porque aquí no hay conservatorio para danza, tiene que irse a Madrid. Se va a Madrid, claro, a coste de mamá, porque aquí no hay becas, no le dan becas, entonces estaba buscando pues alguien que patrocine a la niña. Bueno, eso son cosas de las madres y de los padres, pues, hay que patrocinar a la niña. Entonces, para que ustedes vean que cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, es que es verdad, o sea, es que clama al cielo. Y nos viene muy bien. ¿Para qué? Hoy vamos a hablar de los impuestos. Y vamos a hablar de los impuestos en el sentido amplio. Primero, ¿por qué nos cuesta tanto a los españoles pagar los impuestos cuando en otros países, en Francia, en otros países, no son así? ¿Por qué consideramos que los impuestos no cumplen el fin para lo que? Entonces vamos a hablar un poquito de los impuestos en general. Empezamos, José Luis, empezamos por Esmeralda. Bueno, yo sé que no me lo va a decir, pero fastidia pagar los impuestos. Mucho. No, yo sí te lo digo. Fastidia mucho. Como sabrás, Pedro, tengo la Asociación de Autónomos sin ánimo de lucro, apartidista, ¿vale? Que cada cual con su ideología nos da igual. Y sí reivindicamos en nuestra asociación, AULCAN se llama, Autónomos Unidos Luchando Canarias, reivindicamos pues eso precisamente, que los impuestos sean adecuados al nivel de ingresos reales de cada autónomo, porque nos están hundiendo, Pedro. Cada día yo veo más comercios cerrados, más impuestos que suben. Ahora están diciendo que para el 1 de enero del 2020 el IGI del 6,5 va a pasar al 7. Vale, y no quiero ser pájaro de mal auguro, ¿cómo se dice? Agüero. Así, ¿vale? Porque me temo, es que no sé si decirlo por si le doy la idea, ¿sabes? Pero me temo que la ley que entró de que los que tenemos ingresos no llegamos a los 30.000 euros anuales, estamos exentos de IGI, me temo que me lo temo, no sé, tengo la intuición. Pues no te extrañes. Seguramente, pues no te extrañes, estoy dando a lo mejor la idea. Estos sí. puntos suspensivos, sí, no tienen una idea buena. Es que siempre quienes pagamos somos los mismos. Sí. Eso no cabe duda. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, los autónomos. Sí. Es decir, las pequeñitas empresas pagan, creo que es un 18 y pico por ciento, un 20. o un 20, bueno, sí. Y un gran banco que gana miles y miles de millones al año, paga un 7 y pico por ahí, dices tú, pero bueno. Claro. Pero después no pasa lo mismo con el IRPF de las personas físicas, por ejemplo, es decir, una persona que además después lo que pagas y lo que recibes es lo que a mí me cabrea muchísimo, ¿no? Yo voy a eso. Porque yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a ver, una persona se sacrifica toda su vida, se esfuerza, pues, tiene varias carreras o estudia o lo que sea para llegar a tener un puesto y ganar un buen sueldo, ¿no? Sí. Entonces resulta que uno que gana 1.500, pues, paga un 10%, pero el que gana 3.500 paga un 48%. Dices tú, bueno,
no me parece que sea justo que el que se sacrifica le quiten la mitad del sueldo de repente. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, a ese que paga tanto dinero, lo penalizan porque no tiene derecho a nada. Claro. Tú llevas a un niño al colegio y no tiene comedor porque es para los pobres. Ajá, exacto. A él lo consideran Sí, sí, sí. rico. Sí. Está pagando todos los impuestos para que se hagan todas las cosas, Sí. pero resulta que no tiene Sí. derecho a nada. ¿Un hijo va a pedir una beca? No, porque eso, hombre, lo que tiene en su declaración de la renta es mucho para... y así, y dices tú, pero bueno, es decir... Todo lo que paga una persona que se ha sacrificado para tener un sueldo más o menos decente y no tiene derecho a nada. Y bueno, después empiezas a mirar y ves que quien está realmente beneficiándose muchas veces, pues sí, yo sé que hay que ayudar a todo el mundo, pero son personas que no han cotizado nunca nada y que tienen unas ayudas pues no contributivas, porque por reinserción, por no sé qué, por ayuda a los hijos, por no sé cuánto, y resulta que están viviendo con lo que yo estoy pagando, pero yo que lo estoy pagando no tengo derecho a nada. Entonces, un poco Pero- lo que nos dan por los impuestos que pagamos a veces. Pero cuando yo lo que voy es un poco más allá. Ese carácter latino que tenemos de tramposos, decirlo cariñosamente, ¿no? En otros países, aquí uno se jacta de engañar a Hacienda. O sea, aquí, yo le puse tal, le puse no sé cuánto, y aquí, y en otros países, si tú dices eso, es que te miran, o sea, te miran como diciendo, este es un mafioso, este es no sé qué. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Igual es por nuestra cultura, sabemos siempre lo que se han hecho con los dineros del pueblo, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo pagar impuestos. Y es cierto todo lo que tú has dicho, vamos, o sea, eso no se puede negar, porque son verdades empíricas, pero, digo, vamos a ver, si queremos que haya más carreteras, que haya una educación de calidad, que haya no sé qué, es a base de impuestos. Claro. El gobierno, la maquinita del dinero, sabemos que no conduce a nada, sino más inflación. Y eso es a base de pagar impuestos. Entonces, hay un poco de contrasentido, ¿no? Porque por un lado reclamamos que queremos más cosas, queremos que se hagan impuestos, o sea, que se hagan operaciones de cambio de sexo, que se hagan operaciones con cargo a la seguridad social. Y eso son carísimas. ¿Y cómo se va a hacer eso? Porque claro, si tú no subes el dinero que hay para la sanidad, para hacer esas operaciones, que yo digo que también tienen derecho, ¿vale? Pues también tienen derecho a hacerlo, pero claro, esas operaciones que son carísimas, la operación más los tratamientos de antes, después y todo eso, será a base de recortar por otro sitio. Es que yo me veo ya cuando tenga 70 años y digo, cuidado, no te pongas malo, pues ya no te dan pastillas ni para la tos. ¿No? Entonces, claro, ya no queda, es como todo pasó con el dinero de las pensiones. por eso, claro. Entonces, Se acabó, ¿no? Claro, es un poco todo, que es un poco trascendido. Entonces, no sé, alguien, yo creo que debe ser desde un gobierno, tendría que empezar a que los españoles empecemos a cambiar esa mentalidad, pero con el ejemplo. Ajá. Algún gobierno, Muy bien. el que sea, tendrá que empezar a dar explicaciones de cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, para que la gente vea las cosas que hacen los gobiernos que son superfluas. ¿Vale? O sea, pero alguien tendrá que decirnos, Sí, porque hasta ahora... Y que los gobernantes den ejemplo, los que están arriba, Claro. pues en vez de ver por dónde sacan más y dice, no, vivo en Madrid al lado del Claro. Congreso, pero me tienen que pagar Sí. por vivienda y por... No. Pero vamos a ver, y eso es legal porque resulta que es un político. Están los presupuestos, claro. Y resulta que después el que realmente necesita mandar un hijo a Sí, Madrid a sí, estudiar, sí. resulta que no le dan ayuda ninguna y te cuesta un follón porque Lo de no Esmeralda, pueden, lo de la hija de ¿sabes? Esmeralda, eso es algo que clama al cielo. Pues o sea, sí. que una chiquilla con una proyección grandísima, su madre tenga que, yo no iba, bueno, iba a decir casi la indigencia, no así, ¿no? Pero una madre tenga que sacrificar Una toda su... autónoma pringada, Exactamente, es como dice ella, una autónoma pringada, Es que lo tenga que sabe. sacrificar su vida Sí. para que su hija pueda hacer primero algo que le gusta, algo para lo que sabe, algo para lo que está preparada y algo en lo que va a ser un crack que encima le va a dar prestigio, es que eso es muy fuerte. Es que eso es fortísimo, Sí. es que eso es muy fuerte. Entonces, no sé, también el ciudadano también se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
Sí. Nosotros Y también. Pedro, Claro. Sí. como te comenté de la niña, es que es tan mona, me dice, ella me saca las mejores notas de Ah, su fíjate, curso. mira. Hace 5 o 6 horas diarias de ballet. Boli. Vale, y saca las mejores notas. Y me dice, mamá, tú no te preocupes, como siempre estoy diciendo en la tele y en la radio, soy una autónoma pringada, ¿sabes? No soy política, no soy funcionaria, soy buscándome la vida poco a poco. Pues ella me dice, tú no te preocupes, mamá, que yo voy a sacar las mejores notas para que no te becas. Claro. Y eso a mí es que Claro, me... todavía te llega mal al corazón, sí. claro. Y después lo que dijiste, lo de los políticos, teniendo casa en Madrid, que le den dietas de 1.800 euros. Claro. Por favor, con eso a mí me solucionan la vida. Claro. No sé, si alguno tiene un poquito de conciencia. Claro, no sé, poca. Y lo que decía antes de los impuestos, que yo no lo decía por no querer pagar. Sí, lo sé, claro. Yo entiendo, aunque no estoy de acuerdo en la progresividad que hay de los impuestos del IRPF, por ejemplo. Es decir, yo no estoy de acuerdo que el que gana 1.500 pague 100 y el que gana 3.000 pague 1.500, la mitad de su sueldo. Es decir, eso yo no lo entiendo. Es decir, esos cambios tan grandes, porque yo creo que lo justo sería que hubiera pues un porcentaje para todo el mundo. Llegando, hay un punto en que estarían exentos, por ejemplo, el que gana 1.000 y poco, pues que no pague, y a partir de ahí, pues un 10% para todo el mundo. El que pague 6.000, pues pagará 6 veces más que el que gana 1.000, ¿no? Es decir, pues no es así. Es decir, el que se sacrifica para llegar a tener un buen sueldo y tal, resulta que la mitad de su sueldo se lo quedan, ¿no? Y como decía antes, después las prestaciones que tenemos son ninguna. El que gana un buen sueldo está penalizado por todos los sitios, no hay ayuda para nada, ¿no? Entonces dices tú, bueno, realmente los impuestos que estoy pagando, no estoy viendo que tengan una reciprocidad en los servicios que me dan, ¿no? Para nada, ¿no? Y después, por el otro lado, está el tema de las empresas, ¿no? De que precisamente los pequeños autónomos son los que más pagan, y ahí sí que no hay progresividad que vaya pagando más el que más gana, sino al revés. Es decir, los que más ganan, por ejemplo, bancos, etcétera, que son los que ganan miles de millones al año, resulta que esos son los menos que pagan. Y tú dices, a ver, tú, ¿dónde está la justicia en los impuestos? Cuando tienes una nómina, a ver qué puedes quitarte tú cuando tienes una nómina, si eso además está todo centralizado, tienes una nómina ahí, ¿qué le vas a quitar? ¿Qué le vas a decir? Si ya, además, ya que te lo mandan hasta hecho, ya aquí la tienes. Porque después las grandes empresas, aparte de que paguen menos, de que ya tengan que pagar menos impuestos, es que tienen un montón de cosas por las que pueden desgravar, por las que pueden evitar pagar. Y resulta que el que tiene una nómina, ese es plan. Te voy a comentar un caso. Y la verdad que es una pena. Que me pasó en el colegio mío, en el de graduados sociales. Tuvimos un congreso y fue el presidente de ENDEATA, de Autónomos de Trabajadores, bueno, Lorenzo Amor, no sé, el presidente. Vale. Él nos comentó que él nos representaba a todos los autónomos, ¿vale? En el Parlamento y demás. Yo me acuerdo que levanté la mano, muy inocente yo, como siempre. Una pregunta sin acritud. Sí, pero me miró con todos fatal. Ya, me va a preguntar Esmeralda. Sí, y yo nada, levanté la mano y digo, caballero, ya que usted nos representa en el Parlamento, ¿por qué no exige que según los ingresos de los autónomos, por ejemplo, como nuestras reivindicaciones, los que cobramos entre 900, el salario mínimo, a 1.500, una cuota de seguridad social, por ejemplo, de 50 euros, ¿no? ¿No? 283, claro, y así progresiva. ¿Sabes lo que me contestó el caballero? Tengo testigos, por eso lo digo. Me contestó, a ver, ¿y cómo le digo yo a un gran empresario que él tiene que pagar más que tú? Le digo, pues precisamente porque él tiene más, no sé, no lo entiendo. Claro, porque la ingeniería financiera es contratan que a los digo, mejores. no Es que entiendo eso nada. como es un absurdo, porque es como a un pequeño empresario, si se hunde, la administración le ayuda. No, nada. Pero un gran banco, si se hunde, cogen todo el dinero que es nuestro y se lo dan al banco regalado para que el banco salga a flote, dices tú, pero bueno, vaya justicia. Ya, ¿no? además, Total. un gran empresario te va, si quiebra y tiene dinero para pagar, pues ya sabes, manda a todos los trabajadores al Fogasa, ¿no? Cuando es uno pequeño te empiezan a mirar todo porque seguramente te van a embargar los bienes porque tu quiebra ha sido fraudulenta. Sí, Pero, total. bien, yo digo,
si en todo el mundo Sí. fuese así, dirías, bueno, es un mal endémico, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, que a mí eso no me gusta, porque para mí no debe ser así, pero dices, bueno, pero es que eso es algo en todo el mundo, en el que los impuestos no se reparten equitativamente, pero hay países, ¿vale? Que tú dices, Suecia, Finlandia, Noruega, pueden pagar hasta un 60, un 70 por ciento de impuestos de su sueldo. Pero oiga, es que sus hijos, mire usted cómo tiene la dentadura de esos países, total. ¿vale? O Le sea, entra todo, le le ve entra que todo. ortodoncia, no sé qué. Aquí lo único que te hace la seguridad social es Quitarte las muelas. quitarte la muela, porque no te hace nada más. Sí, total. Y eso, ¿vale? No te hace un empaste, no te hace no sé qué, una serie de cosas. Y nosotros decimos, no, pagan hasta un 60%, Claro. pero de unos sueldos Claro, sí, sí, considerables. claro, Yo claro, quisiera claro, pagar un claro. 60% Por eso te digo, ¿no? con esos Claro, sueldos, claro. ¿no? Claro. Entonces tú dices, oye, es que claro, yo digo, mira lo que tienen, fíjate lo que pagan, pero realmente la proporción de lo que pagan a lo que reciben, bueno, tú dices, ahí se va el dinero. Sí, claro. sí, Efectivamente, sí. dices, Está oye, justificado, porque claro, claro. una ortodoncia que vale lo que vale, ¿vale? Pues bien, pues hay que pagarlo. Y eso se paga un impuesto. Entonces está justificado. Pero claro, aquí, cuando tú ves ahí que a todo el mundo te llevan con el gancho puesto, que están los autónomos que los tienen ahí, cuidado, y como no pagues el tramo, no sé cómo lo Sí, los llaman ellos ahí, no sé trimestrales, qué, sí, sí. pues ya verás tú, ya te Sí. va el 20%. Sí. Al día siguiente ya Sí. tienes el 20% Sí. de impuestos, y etcétera, etcétera. Y alguien como no haga la declaración de la red, entonces siempre van amenazando. Pues no lo sé, algo tendremos que cambiar. Tendremos que cambiar nosotros como ciudadanos, pero tendrán que cambiar ellos. Y hay un problema también, claro, hay demasiadas instituciones que no sirven para nada, que precisamente cuando se hizo la Constitución nueva que tenemos, la idea era de que el Senado, como está ahora, un poco desapareciese y que fuesen las comunidades autónomas, ese Senado, donde estuviesen ahí puestas todas las comunidades autónomas, reflejadas ahí, porque el Senado un poco no tiene un poco razón de ser ahora que esté, y tenía que ser, o no, que va. Tenemos gobierno, o sea, Congreso, Senado, Comunidad Autónoma, Diputaciones, Cabildo. De todo. Claro, todo eso tienes que llenarlo de políticos, Claro, Mucho. tienes que llenarlos de cargos de confianza. asesores, etcétera, por cada uno, Mucho, que mucho. ahí es donde están. Claro. Porque a veces decimos, hay que ver lo que cobra un Claro. político, hay que ver después todo lo demás que cobra aparte del sueldo, etcétera. Pero es que si supiéramos cuántos asesores tiene cada político que están cobrando un sueldo como el de un funcionario, y Sí. muchos Sí. ni aparecen por Sí. ningún sitio, es decir, lo están cobrando Claro. porque son el amigacho de Claro. Sí. Entonces, claro, eso sí que es realmente Pero mira, un luego- montón de claro. dinero Y que luego, se va y mira, que podría ir a otras Fíjate cosas. lo que critican. Critican, es que utilizan el Falcon. Perdona, que está representando a tu país. Claro. Perdona, es que es el presidente del gobierno, sea quien sea, yo no voy a decir nombre, Sí, ¿vale? Pero ¿y qué quieres que vaya? ¿En patineta? Sí, no, en Iberia, en casi turista, ¿vale? O sea, perdona, está representando a tu país. Entonces, pues, perdona, además, es el chocolate del loro. El otro día, bueno, ustedes saben, estuve en La Coruña, y el domingo cuando rezaba, el domingo 27, cuando rezaban aquí, Pedro Sánchez estaba dando un mitin en La Coruña, y cuando nos montábamos en el avión, estábamos cerquita al Falcón. De hecho, estamos tan cerca que estamos montados en el avión tal, y vimos pasar ahí la comitiva, que iban todos caminando por ahí, para el Falcón. Y perdone, yo no me monto en el Falcon, ni que me regalen una visita, yo lo siento, pero yo no me monto ahí. O sea, yo para mí tiene que pasarlo mal, porque digo, yo lo vi, sí está muy pintadito y tal, pero eso tiene más kilómetros que los baúles de la Piquer, ¿sabes? O sea que, entonces, hacemos un pequeñito alto y volvemos enseguida, ¿vale? Fantástico. Ya lo saben, pequeñito alto, ni se muevan del sofá, que ya mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Claro, han visto que no hemos tardado nada, así que estamos otra vez con ustedes. Y retomando lo que le decía del Falcon, eso es al final el chocolate del loro, pues está representando a nuestro país, pues es normal que viaje en un avión así. No es el Air Force One de Estados Unidos, no es los que utilizan el presidente de Francia y todo eso. Ya le digo, yo no me montaría ni regalado en ese avión, yo lo siento. Seguramente no dudo del piloto ni nada, porque es un Watt, pero me da un yuyu, Si el avión ese fuera un coche, a lo mejor ya casi no pasaba el ITV. Seguramente sería un 600. Seguramente sería un 600, ¿no? Y entonces siempre en este país vamos a lo que es a la menudencia. Perdona, en la menudencia ahí no está. Está en esas grandes bolsas que hay del dinero que se va para otras cosas que no son para impuestos. Porque claro, aquí luego, esa es otra. Crean, bueno, pues hacemos una ley sobre tal cosa, y luego no la dotan de dinero. Entonces, claro, no se ha quedado, pero si luego no se dota de dinero, no sirve para nada. Sirve para nada. Y no la dotan de dinero porque igual no pueden. Y entonces entramos en un bucle, vamos entrando en un bucle que cada vez es peor. Pues claro, hemos pasado 10 años de crisis mala, pero ellos han seguido manteniendo su nivel adquisitivo. Entonces, claro, la crisis, claro. O sea, la crisis a ellos no ha llegado. No. O sea, la crisis a ellos no ha llegado. No despidieron a nadie. Nadie ha tenido ningún problema. El que cobraba su dieta y tenía su sueldo y comían en el Senado creo que era por 5 euros, por no sé cuánto, ¿vale? Un menú de 3 estrellas Michelin. Entonces, vale, es poquito. Y yo digo, sí, bien, pero un poquito, y un poquito. Y si racionalizamos los cargos de confianza y si realizamos lo que son el Senado y todo eso, lo que nos cuesta, lo que nos va a costar las segundas elecciones, o lo que nos ha costado ya las segundas elecciones, y etcétera, y todo, pues ese poquito harían para que la hija de Esmeralda no tuviese que irse a Madrid, y si en caso de que tuviese que irse, su madre podría tener una beca para que no se viese medio arruinada. A ver, tampoco se va a ver arruinada, pero para que no fuese un sacrificio tan grande mandar a su hija a estudiar. O para que las prestaciones que reciben los ciudadanos no sean como son, porque España, al fin y al cabo, es el 4º país de la Unión Europea en ranking de impuestos. Es decir, que no es que paguemos, hay algún país que pague más, ¿no? Pero no somos de los menos tampoco. Es el 4º de la Unión Europea en impuestos. Y vemos que las prestaciones, a mí me parece injusto que una persona esté toda la vida trabajando y que por circunstancias, porque su empresa pues ya no lo necesita, lo despide y va a cobrar el paro, y resulta que si cobraba un sueldo de 2.000 euros, no, el máximo son 1.000 euros, y sin pagas extra y no sé qué, o el que cobraba 1.000 euros, los primeros 6 meses, pues por ahí, y después la mitad, y después... Pero oiga,
Sí. Es que no, lo que nos dan por lo que pagamos realmente, no, y no hay que reducir del bolsillo de los ciudadanos. Yo creo que hay de otros sitios de donde Exacto. reducir tantos gastos, ¿no? Y la verdad, a mí, cuando oigo, por desgracia, a nuestros políticos hablando, se me cae la cara, siento vergüenza ajena en ver que no hay uno con sentido común y que diga, mira, las soluciones serían estas, sino, no, es que tú eres esto y tú lo otro y el otro, y tú dices, pero... Y además, en el 99% de los casos solo es demagogia, solo es tergiversar palabras, sí, tergiversar. claro. Y tú dices, revuelto es lo que nos está representando. Señores, váyanse todos para casa y dejen que entren personas que quieran realmente hacer un trabajo y hacer algo por los ciudadanos, porque da pena, ¿sabes? La verdad. ¿Y tú como madre? Sí. Por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, que vas a tener que hacer un esfuerzo grandísimo para poder mandar a tu hija afuera, que tu hija, tú la ves que, bueno, que ella sabe el esfuerzo que tú tienes que hacer, que intenta ponértelo fácil, que igual si fuese por ella, igual ni iría, aunque con todo el dolor de su corazón, le gustase mucho, no iría por no crearte a ti ese problema, que me imagino que la chiquilla sabe que va a tener y todo eso. O sea, ¿tú qué piensas sobre diciendo? Es que yo veo el futuro de mi hija, una niña que no es que le guste, porque bueno, te puede gustar ser astronauta, pero no vale para astronauta, pero es que encima vale para eso, ¿no? Y cuando tú ves ese esfuerzo que tienes que hacer y que no sabes si llegaré y poder mantenerlo hasta el final y todo eso, ¿qué piensas tú de todo eso? Pues yo pienso, Que lo voy a decir. Que te va a comprar una metralleta y una lata de gasolina. Yo sí, A ver, será posible. Sí, pero no puedo, ¿vale? Porque soy madre. Tranquilo, no puedo. Pero sí, ¿sabes lo que pienso? Que me da tanta rabia. Bueno, voy a mirar para mi cámara, para decírselos a ellos directamente a los ojos. Me da tanta rabia, tantas pagas vitalicias que tienen. ¿No se les cae la cara de vergüenza? ¿Sabes? Que tengo una niña magnífica, que me saca sobresaliente en todo, que me hace 5 o 6 horas diarias de ballet. Y que ustedes me pueden enseñar sus notas. Y no ya solo las notas, sino la experiencia laboral que tengan. ¿Sabes? Que vienen niños con 30 años a decirnos al pueblo cómo van a arreglar España. ¿Perdona? Si no has trabajado quizás de lo del cargo que estás ocupando. En deporte debería haber un político, un consejero deportista de alta élite que sabe lo que es el deporte. Evidentemente. En economía, bueno, en empleo, pues en empleo, un autónomo, así. O un paro de larga duración. Muy bien, Pedro. Está en mi mente. Yo viendo todo esto. Qué malo que soy. No, muy bien. Yo viendo todo esto que vemos en la tele todos los días, yo he pensado muchas veces, los gobernantes deberían llegar ahí por oposiciones, siendo personas preparadas para cada tema. Muy bien. Y dejémonos de politiquillos baratos que han llegado ahí porque bla, bla, y porque son buenos criticando al otro, pero realmente después los resultados que vemos son estos, que lo único que saben hacer muy bien es criticar a los demás. Ese melón es peligroso. Y tú dices, Dios. Pero ese melón es peligroso. Sí, pero... Porque entraríamos en el que estás cortando el acceso a la política a un montón de gente. Claro, Bueno, yo tengo otra idea. Pero es que, pero viendo lo que estamos viendo... Pero yo tengo otra idea. Claro. No sé qué les parecerá. Me parece que la comenté el otro día, soy un poco repetitiva. Lo del consejo de sabios. De verdad, que confío en ellos. Pero la idea es buena, pero tú sabes que, mira, Es que estamos en confío. España. Sí, lo sé. Bien, entonces tú imagínate. Sí. PP, Sí. Ciudadanos, PSOE. Sí. Vale, ponemos 3 porque como estamos 3, Sí, pero no- ya Podemos, Sí. Podemos no nos cabe. Vale, Podemos no nos cabe. Podemos no nos cabe, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer un consejo de sabios. Entonces, yo estoy ahora en el gobierno. Digo, sí, pero a ver, ¿cuánto van a ser el consejo de sabios? 15. Pero como yo tengo mayoría, yo voy a poner 6. Bueno, no, yo sí, pongo 6, si no se hace. Y el PSOE, como está así, pues si tú pones 6, pues yo voy a poner 4.
y tal. Pero mira, ese es el mismo problema, escucha. Por eso, lo que tú decías antes, sí, muy bien, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el Poder Judicial? Que son los políticos los que están poniendo las personas que dirigen el Poder Judicial, cuando yo creo que deberían ser los grandes profesionales quien dijera, estos son los mejor preparados. Ahí me has tocado. Ahí me has tocado. Entonces, porque claro, yo estoy estudiando eso, entonces, sí, bueno. sí. Lo que pasa es que sí y no. Algunas Sí, veces, claro. algunas veces el que seamos, como nos llenamos muchas veces la boca, los ciudadanos, los que elegimos y tal, pues a veces los ciudadanos no sabemos elegir bien. Y te pongo un ejemplo. Hubo una serie de años en que el voto popular para mandar a una persona a Eurovisión, el voto popular era el que más peso tenía, ¿no? Y hemos mandado a una serie de personas que han hecho el ridículo. Total. Y tú dices, pero hombre, no hay profesores de música y gente preparada para elegir a alguien realmente preparado, por lo menos que dé una imagen seria de preparación y de que es un gran profesional de la música y de tal. Pero... Y a veces porque, no, que lo que diga la gente, a veces lo que dice la gente, yo no tengo ni idea de música, así que si yo votara a alguien, no lo estaba haciendo con conocimiento de causa. Al chiquilicuatre. Claro. Pero, ¿ves? Pero es que todo eso entramos un poco en un contrasentido, porque si hablamos de la democracia es que el pueblo tiene que elegir, tiene que no sé qué, y tiene que tal. Entonces, por otro lado, empezamos a decir, es que el pueblo a veces, entonces es que son terrenos muy peligrosos, porque si el mundo fuese bonito, que lo es, pero bueno, si fuese sano, sin gente mala, sin malas ideas y tal, sí, pero ¿qué pasa? Puedes entrar en la tentación de que algunos políticos digan, es que como tú no sabes lo que quieres, yo te lo voy a decir. Cuidado, que ya está pasando. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora es con más cuidado, pero de la otra forma te pueden decir, no, mira, ¿sabes qué? Que es que tú no tienes ni idea. ¿Sabes una Entonces, cosa? ¿Qué es, Pedro, lo que estamos viendo en política ahora mismo? Que nosotros somos subnormales y no sabemos votar, porque hemos votado a una serie de personas que ni siquiera son capaces de ponerse a hablar y llegar a un acuerdo. ¿Qué hemos hecho? No tenemos ni idea de qué votamos. Hemos votado a alguien, fíjate, ya no que sea una persona muy preparada en muchas cosas, es que lo básico que es sentarse a hablar con otra persona y llegar a un acuerdo no son capaces. Claro. Pero fíjate, eso es lo que hemos votado. Sí y no. Dios. Fíjate, sí y no. Porque al final la gente lo que quiere es eso. Al final lo que la gente, yo cuando están ahora diciendo, es que tienen que pactar, es que tiene tal, es que la gente no ha votado eso, ¿eh? Con todo mi respeto, yo estoy de acuerdo en que un país vaya a otra selección y tal, primero, es malo para el país, malo para la economía, los presupuestos hay que prorrogarlos, se están perdiendo un montón de cosas, un montón de ayudas de Europa porque no hay gobierno, es malo es malo total, es malo total. Pero eso es lo que ha pedido el pueblo, no le ha dicho que pacten, porque ha votado lo que ha votado. Ha votado un poco aquí, otro poco aquí, otro poco aquí, otro poco aquí, otro poco acá. Y es lo que ha votado. Y si tú preguntas, lo que pasa es que, claro, ahora cuando hacen encuestas generales es complicado, pero si tú realmente coges a gente del Partido Socialista, unos cuantos, aparte de este partido, del PP, y les preguntas, oye, ¿tú quieres que pacte con el de Ciudadanos, con Albert Rivera? Y no. Y tú le dices a Albert Rivera, oye, ¿tú quieres que pacte? Y tú dices, no. Y cada grupo que tú cojas no quiere que pacten con los otros. Sí, es que eso es contagioso. Ya se ha contagiado también en la gente eso, porque yo creo que pactar significa hablar, ser capaz de ver qué cosas tenemos en común. Claro. Yo creo que todos los partidos, aún uno de extrema derecha con otro de extrema izquierda, seguro que se sientan y empiezan a nombrar cosas
y algunas de esas cosas las pueden tener en común. Pero... Entonces, cuando hablan un grupo de representantes políticos y pueden sacar 10 cosas en común, podrían ponerse de acuerdo en esto. Bueno, pues esto va para adelante. Pero aquí la dinámica es, no, yo te critico a ti, tú me criticas a mí, yo critico al otro. Así no vamos a ningún sitio. Largo me lo fiáis, don Mendo. Ay, les puedo contar un Así chiste. no vamos a ningún sitio. Es que fue muy gracioso. Ayer estábamos viendo en la tele con mi enano, ¿vale? Que también es otro artista, pero bueno, gracias a Dios, él se dedica al taekwondo, que está más relajadito. Pues mi artista estaba viendo a Podemos anoche en la tele hablando de no queremos sillones, porque si hubiéramos querido sillones. ¿Y sabes lo que me salta con el enano? El padre vende muebles, ¿vale? Es autónomo también. Y dice, déjense de sillones y cómprenle a mi padre sillones. Bueno. Es que mi niño sí que es un sabio, un pequeño sabio. Hacemos el último alto Sí. y volvemos, ¿sí? Sí. Ya sabes lo que le digo, tardamos muy poquito y ahora mismo estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues han visto que hemos tardado un poquito y bueno, con el chiste de Esmeralda nos quedamos que la verdad, los críos que son así, como no tienen filtro, ¿verdad? Déjense de rollo, tanto sillón y echan una mano a papá, está la cosa fastidiada. Pero tú fíjate, bueno, hemos empezado a hablar de los impuestos y al final todo nos conduce a que esos impuestos están mal gestionados por culpa de los políticos, que yo además creo que es verdad, ¿vale? Yo creo además que es verdad. Pero hay algo más de fondo. La sociedad, y me refiero a la sociedad española, ha hecho dejación no del voto, que tú lo depositas a los 4 años y tal, pero de esa voz de exigir, de salir a la calle y decir, hemos votado porque decías que hacías esto. Exacto, no. De pedir cuentas de por qué no has cumplido con tu programa electoral. Porque aquí hay un problema, vamos a ver, y yo le digo siempre a la gente, tú puedes ser del PP, del PSOE, de Ciudadanos, del partido que quieras, y yo no te pido que traiciones tu pensamiento, porque es tuyo y es tu opinión. Bien, pero cuando tu partido lo hace mal, cuando tu partido ha robado, señores del PSOE, cuando tu partido ha robado, señores del PP, y los demás no han robado todavía porque no han tenido tiempo. No han llegado a los puestos para robar todavía. Bien, pues cuando se sabe, ¿vale?, los casos de corrupción que ha habido, cómo se ha tirado el dinero con el aeropuerto aquel de no sé dónde que no se ha llegado a inaugurar, etcétera, 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 con todas esas obras faraónicas, no se les ha pedido cuenta. Es más, el PP
tiene 8 millones y pico de votos, el PSOE, y eso no se pasa factura, y eso es culpa nuestra. Sí, Eso es culpa nuestra, de nadie más. Entonces, ¿qué pasa? El político ve que haga lo que haga, no le pasa Sus factura. mentiras no le pasan factura porque podemos enumerarlas, no en uno, en cada partido. Claro. De los que vamos a olvidarnos de los que no han llegado al gobierno. Claro. Pero los que han llenado, los que han llegado al gobierno, yo podría enumerar lo que decían en campaña electoral en cosas primordiales, llámese la deuda pública, llámese empleo, llámese sanidad, etcétera. Y cada uno nos ha mentido prometiendo eso que después han hecho lo contrario. No, hay que bajar la deuda pública. Llegan, sube la deuda pública, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, ninguno de ellos cumple lo que promete. Claro está que cuando llegas arriba no es lo mismo que cuando hablas. Cuando llegas arriba hay que hacerlo. Pero hombre, yo si miento, por lo menos tendré que decir, oiga, se me está haciendo más difícil de lo que parecía, yo prometí esto y solo he podido llegar hasta aquí, pero es que no oyes a ninguno que dice, oye, disculpa que estoy haciendo lo contrario a lo que prometí en la campaña, si no pasa nada. No, se miente, se hace lo contrario, se engaña a los ciudadanos y nos quedamos tan frescos. Y los ciudadanos después encima los volvemos a votar, que dicen. Y luego están los pobres de los pringadillos, de los autónomos, dicho con todo el cariño del mundo, ¿sabes? Claro, luego está que los utilizan a los pobres como moneda de cambio, ¿sabes? O sea, como la falsa moneda, que manos va y ninguno se la queda. Entonces, llega el PP, no, porque esto de los autónomos no hay derecho, porque son los que tiran de la economía del país, no sé cuántos millones de empleos crean. Llegan los del PSOE y 3/4 de lo mismo, ¿no? Porque yo traigo más. Oye, todos final, son especialistas en esas frases bonitas y que llega. Ahora, pena que alguno de ellos no lo haga después, ¿no? Al final siguen siendo los mismos pringadillos de siempre, porque los pobres no tienen derecho a nada. Dicen, no, pero ahora tienen paro. Claro. Sí, es que me hace una gracia lo del paro. Tienes que pagar, ¿vale? Tienes que pagar por el paro. Pero luego además te ponen unas condiciones para acceder al paro, pero dice, oiga, mire, pero no, a ver, si yo pago para el paro a un trabajador normal que trabaja por cuenta ajena, bueno, no tiene trabajo y le dan el paro. A ellos no. Eso no sabe la gente, porque ellos tienen que demostrar que no es que hayan dejado de trabajar porque están cansados o porque ya no aguantan más porque se levantan a las 5 de la mañana y tal, ¿vale? Porque no le dan el paro si es por eso. Tienen que justificar que la empresa ha quebrado, ha ido mal y ha tenido que cerrar, o sea que no sé, tampoco se lo dan, porque es más las veces que se lo deniegan que se lo dan. O no tengo razón. Totalmente cierto. Y además, a ver cómo te comes esto. Estás quebrando, ¿no? La empresa, tienes que demostrar 3 trimestrales consecutivos con más de un 10% de pérdida, ¿vale? Estás quebrando, pero tienes que seguir pagando la seguridad social. Claro. O sea, no lo entiendo, no tienes dinero, pero tienes que seguir pagando, porque si no, no te dan el paro, ¿sabes? Es que la verdad es que esto es un mundo de locos. Yo os digo, soy de otro planeta, señora. No, pero cuando además, y los autónomos, que todo el mundo sabe, a ver, ¿cuántos autónomos no se han arruinado? Por el hecho de que vaya mal su empresa, pues claro, es fácil. Yo también he sido empresario, yo cuando fue mal y tal, cogí, liquidez, cerré todo eso, pero ¿cuántos autónomos que tienen, por ejemplo, con él gente que empezaron juntos y han estado 40 años trabajando? Y dice yo, pero ¿cómo yo voy a echar a esta gente, dejarla en la calle? Si llevan conmigo toda mi vida, si es que conozco a sus hijos, he estado en su boda, etcétera, etcétera, y aguanta, y a ver si mejora, y aguanta, a ver si mejora, y aguanta, y evidentemente no mejora, y sigue sin mejorar, y al final se come su capital por aguantar a 5, 6, 7 o 10 empleados, ¿vale? Todo eso. Y lo que dice Penalda, es una vergüenza, porque luego te empiezan a ir papeles, no, ¿qué tal? Y van siempre a ver, tal, y a ver si te pueden quitar, entonces es muy injusto, todo eso es muy injusto. Muy injusto. Lo que no entiendo, Pedro, ¿por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué no se manifiesta? Sí, yo tengo una teoría sobre eso. ¿Sí? Pues cuéntamela, porque yo no lo entiendo. Lo que decía antes, la gente ha hecho dejaciones de sus funciones, de sus derechos, entonces se vive más cómodo cuando a ti te dicen lo que tienes que hacer.
cuando tú estás en un trabajo y no protesta nadie, sino que hablan por detrás, porque tiene el jefe que es lo que sea, tal, o te obligan a ver y en vez de decirle, no, esto es lo que hay, no tal, pues la gente se calla. Sí. Y por detrás habla, mira, el jefe un un hijo de H, y todo eso, y hablan por detrás. No hay nadie que salga. ¿Qué pasa? Que cuando sale alguien a hablar y todos los demás se callan, la postura de los que se callan es más cómoda. Sí. Porque claro, el que habla ya está significado, y eso es algo que lo extrapolas a la vida. Sí. Los gobiernos, por ejemplo, ahora, sobre todo el de nuestro queridísimo país, ustedes no sé si se han dado cuenta que hay un problema. Y lo hacen todos, desde el gobierno central a los ayuntamientos. Normalmente no arreglan el problema, lo prohíben. Entonces yo digo, perdona, el problema no ha desaparecido. El problema, porque si aquí hay un agujero de 1 metro de profundidad y tú lo único que haces es prohibir el paso por ahí, el agujero sigue estando ahí. Claro. O sea, tú no has solucionado el problema, se arregla tapando el agujero, buscando responsabilidades si las hay, que no vuelva a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero no, entonces aquí se prohíbe. Y nunca entran en el fondo de las cosas. Y claro, los problemas siguen. Los problemas de los autónomos, siguen los problemas aquí, siguen los problemas con el bullying, siguen matando cada vez más mujeres. Sí. ¿Y por qué? Pues porque, o sea, está demostrado que tú puedes poner, si quieres, la cadena perpetua. Y tú puedes poner la pena de muerte. Hay cosas que si tú no entras desde otra base, no la vas a arreglar. Y entonces la gente está, lo que no está prohibido lo puedo hacer. Y ese es el pensamiento. Y a eso hemos conducido a los chavales y las chavalas que hay ahora. ¡Qué miedo! Entonces, pues bueno, esto ves ahí cosas que en nuestra época eran impensables por la educación, por los valores, por esa, ahora no están prohibidas. Pues yo lo hago. Y eso. ¿Lo hago o no acuso al que lo está haciendo? Bueno, ¿no está prohibido? Bueno, no está prohibido. Vale, entonces, bueno, pues a eso nos desemboca. ¿Qué pasa? Que la gente vive más cómoda, no mejor. Porque para mí es triste que una sociedad se deje de llevar así, de esa manera. Que tú no salgas a la calle para decirle, no, oye, es que tú dijiste esto y no has hecho. Lo que decía José Luis, es que tú no has esto y yo te exijo y esto, no. Y tú ahora mismo no vas, tú no vas a prohibir pasar por aquí porque hay un agujero. Tú vas a arreglar el agujero y te vamos a ver cómo arreglas el agujero. O sea, lo que es la sociedad civil, lo que se llama la sociedad civil, o sea, no actúa como tal. No actúa como tal. Y ese es, claro, los gobiernos de turno, ¿vale? Porque no vamos a nombrar ninguno. Los gobiernos de turno, ellos lo saben porque no son tontos, porque tienen detrás gente muy inteligente, grandes empresas que hacen encuestas, que hacen estudios, y hoy en día con el teléfono móvil saben lo que hace, dónde compras, qué te gusta, qué no sé qué y todo eso. Entonces, absolutamente todo. Sí. Pero yo creo que esto también es una cosa que podría cambiar, y tenemos una prueba, aunque es negativa, podría cambiar si en la educación también entrara el mentalizar a la gente de su responsabilidad como ciudadano. Y te digo, la cosa negativa la tenemos, el ejemplo clarísimo. En Cataluña durante un montón de años han engañado y adoctrinado a los niños en los colegios para que piensen que los españoles somos unos ladrones tarados y tal, y que somos un país represivo y tal, y ves que los niños salen a la calle súper convencidos de que eso es así. Entonces, si en la educación formáramos a la gente para que entiendan que como ciudadanos tenemos responsabilidades, no solamente de pagar impuestos, no solamente de no hacer algo que afecte a la libertad de otros o que pueda perjudicar a otros, sino que tenemos que exigir a aquellos que nos representan, a aquellos que votamos nosotros, que cumplan con lo que han dicho. Y si no lo cumplen, tenemos que salir a la calle y decirle, oiga, que ustedes prometieron unas cosas, nos han engañado, claro, cumplan. Pero eso debe ir acompañado, ¿sabes qué pasa? Está bien, pero debe ir acompañado de las casas. Sí. O sea, de la casa, de lo que tú mamas en tu casa.
Claro, claro. Que es que de ahí viene ese Pero problema. esa es la porque los educación. padres, La educación no solo es el colegio, Claro. la educación es Claro. desde la casa. ¿no? Claro. Entonces, Y hombre, claro. durante muchísimos años no hemos tenido educación de salir a la calle y de protestar, Sí, claro. sí, Claro. Claro, durante Tenemos 40, que durante aprender 40, eso, durante ¿no? 40 años que lo hemos vivido. Tú fíjate, eso que además si quieren podemos tratarlo el próximo día o otro día que no venga. Se está dando, además, lo que yo voy a decir o sea, es pura estadística, o sea, con datos. Se están dando un montón de casos de violación de niños de 12 años a niñas de 10, incluso a hermanas. Bien, ¿por qué? Porque el acceso a la pornografía a través de Internet, Sí, eso es verdad, cierto. ¿vale?, está desvirtuando lo que es el sexo. El sexo no es la pornografía. Exacto. Es otra cosa, Exacto. ¿vale? Yo no voy a entrar si está bien, mal, o medio regular, o medio pensionista, ¿vale? Yo no, o sea, eso sería otro debate. Sí, sí. Bien, pero si está, eso no es Sí, el sexo, o sea, no. se está desvirtuando. Cuando resulta que hoy en día la juventud tiene una mejor formación sexual, escasa seguramente, pero la nuestra era nula, Sí, sí. porque, claro, te, cero. porque te enterabas por un amigo mayor, que es el que te decía tal, y por así sabías. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben además, primera premisa, que son menores de 14 años y que no les pasa nada. Claro. Ujú. Entonces, claro, ahí tú empiezas a analizar, o sea, cómo es posible que estamos en una sociedad civilizada, moderna, del futuro, siglo 2021, año casi prácticamente estamos en el 2020 ya, y cómo es posible que todo eso esté pasando entre niños de 12 años, de 13 años. Aberrante, Total. es aberrante. Pues todo eso no es que los padres sean cómplices, ¿vale? Porque, en fin, pero son por dejación. Claro. Sí, Es sí, que es por dejación. sí, sí. Oiga, a ver, Internet está bien, ¿vale? Y es bueno, porque si, no podemos decir que es malo, porque si no, no se hubiese inventado la máquina de vapor. No, Bien. Y Internet hoy en día sería imposible vivir, pero bueno, es bueno para la civilización, es bueno para todo. hombre, Pero, para la información, pero la hay que comunicación. Controlar, vigilar exacto, el uso exacto. de Internet. Exacto. Tú como padre Exacto. tienes la obligación, como padre y madre, la obligación de saber Sí. qué hace Sí, tu hijo. Sí, sí. Claro, Ya. muy importante. Y bueno, después de... Yo sí lo vigilo bastante. Sí, pues sí. ya llegamos al final. Ay, qué pena. Porque se me hace muy Sí, agradable. hablar con sí, ustedes. además cuando, Pues yo estaba cuando diciendo, calentamos motores. yo estaba diciendo a ver si termina el tema para hablar de otros impuestos como los indirectos, como pueden sí. que también Hidrocarburos, ¿verdad? sí, sí, Wow. la cantidad de dinero que entra por algunas cosas y tú dices, ¿y a dónde va? Porque la verdad, Pues esta temporada lo volvemos a tocar, Vale. ¿vale? Porque siempre es verdad que se nos van quedando cositas Sí. así. Lo volvemos a tocar si les parece dentro de unos programas. Perfecto. Como siempre, un placer. Gracias, Gracias, Esmeralda. no, gracias. como siempre José. se nos hace corto, Sí, la verdad. sí. No. Además, a ninguno de los tres nos gusta hablar. No, ¿vale? no. O sea que- a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Lo que siempre les digo, gracias por abrirnos ese huequito junto a ustedes en el sofá y compartir esta casi horita con ustedes. Ahora los dejamos ahí discutiendo entre ustedes y quién tiene razón, de parte de quién están, si hemos sido tal o como dirán, es que estos tres no tienen ni idea de nada. Pues bueno, les dejamos ahí, nos vemos el próximo día con mucha gana y con mucho amor, así que hasta siempre. Tal vez.